Reciban un cordial saludos. La música tiene el poder de transformar mentalidades y estados de ánimos para beneficio tanto del individuo como de los que lo rodean. A Mike Arroyo se le considera en el mundo del jazz como un virtuoso del instrumento de la guitarra. El también pastor y profesor ha sabido combinar sus dos pasiones y convertirse en un ejemplo de superación y entrega a los demás. Desde el municipio de Vega Alta, Puerto Rico, es un gran placer de presentar y conversar con Mike Arroyo. Bienvenidos a Goriaca en Español. Curiosamente, la historia, yo nací en Curazao. ¿Usted nació en Curazao? Nací allá porque mi papá era militar, mi papá estaba por el ejército americano, pero no me crié allá porque las leyes que estaban en ese tiempo pues no permitían que personas que nacieran de padres americanos o de otra nacionalidad vivieran allí. Así que pues solamente tuvimos como lugar de nacimiento y entonces pues la vida nos criamos aquí en Puerto Rico. ¿Y con cuántos años o con cuántos meses se fue a Puerto Rico? Porque su mamá también era de Curazao. ¿O es de correcto. Sí, mi papá la conoció allá cuando estaba en ese tiempo de ejército. Bien pequeños vinimos a Puerto Rico, estudiamos, hicimos todo por acá. Yo tengo un hermano gemelo. Somos en total, o éramos en total, 7 hermanos varones. Tengo 3 hermanos mayores por parte de padre y los próximos 4, de los cuales pues quedamos 5. Para los de Curazao que no lo conocen, deben de saber que es hermano de el fallecido Toñito Arroyo, que vivió mucho tiempo allá en Curazao y estuvo también involucrado con la farándula. Toñito es, ¿qué te puedo decir? Era nuestro hermano mayor, era un hermano bien protector. En muchas ocasiones llegaba a Puerto Rico de sorpresa a estar con nosotros. Era un amante de la música y aportó mucho a la música de Curazao. Se casó con una mujer cantante, así que en sus venas estaba la música porque mi papá era músico, mi papá tocaba guitarra en la iglesia y todos pues aprendimos eso de mi papá. Todos tenemos algo de, aunque no toquen un instrumento, todos tienen algo de música. ¿Esa es la guitarra que le regaló su papá? No, la guitarra que me regaló mi papá, déjame hacer un paréntesis, que una de mis primeras guitarras para estudiar en la escuela superior me la regaló Toñito. En uno de los viajes que mi papá iba para allá, pues le pedí que me enviara dinero para comprar una guitarra, porque la confianza que teníamos con Toñito era como un segundo padre, así que cuando necesitábamos algo, como él tenía su negocio y su economía estaba un poquito mejor, pues a él es que le pedíamos las cosas. Y luego entonces, mi papá pues entonces me regaló su guitarra, cuando ya un poquito más adelante, y seguí estudiando hasta que compré mi primera guitarra eléctrica en un trabajo un poquito difícil. Nosotros recogíamos latas, botellas en la playa para poder venderlo, recogíamos coco. Mi mamá hacía lo que en Curazao se conoce como cocada. Así que pues ella hacía esos dulces para vender y nosotros pues podíamos tener algún dinerito, y así compré yo mi primera guitarra, trabajando así en la playa, recogiendo coco, botellas, latas, y se vendían. ¿Qué estudió? Yo estudié electrónica, ingeniería electrónica, luego me concentré en la biomédica, luego entonces estudié formalmente música, pasé por el Conservatorio de Música de Puerto Rico, el programa de extensión, y luego me gradué de la Universidad Interamericana, y también estudié con un profesor de Estados Unidos, Jody Fisher y Charlie Banacos. Son profesores que estudié lo que se llama educación continua en el género del jazz para ir aprendiendo un poco más. Pero su trabajo es de ingeniero en laboratorios, ¿no? Es correcto. Yo estuve con una compañía, a través de esa compañía por 10 años estuve visitando a Curazao frecuentemente para dar servicio técnico. Es en ese momento que puedo realizar un enlace más fuerte con
con mi familia, los Arroyos que están allá, y también algunos de la familia Zimmerman, que es mi familia por parte de madre. Así que esos 10 años pues me fueron bien útiles para yo poder compartir con la familia, y también pues de alguna manera ser útil y brindar un servicio a la isla de Curazao. Entonces también aprovechaba en esos tiempos para compartir con aquellos músicos que tocaban, me acuerdo, en el Hotel Ávila y en otras localidades, músicos como Herschel Rosario, tremendo bajista, Ronchi, bueno, es que varios de ellos que siempre estaban tocando allí en ese sitio del Hotel Ávila. Mike, usted es guitarrista de jazz, el jazz cristiano. Es correcto, porque ese campo en Puerto Rico estaba prácticamente huérfano, y entonces pues yo pues toda mi vida he sido cristiano. Yo acompañé varios cantantes hasta llegar el momento dado donde decidí hacer mi propia carrera. No soy cantante, así que pues mi primer recurso fue la guitarra, y decidí entonces, inspirado por varias grabaciones que escuché, especialmente la grabación del guitarrista americano Grant Green, un disco que se llama Feeling the Spirit. Había otros guitarristas como Wes Montgomery que también habían grabado algunos temas sacros. Pues me inspiré y decidí pues entonces hacer una grabación. En el 2001 hice mi primera producción musical usando temas de la música sacra, estándares y algunos temas originales. ¿Ha hecho más producciones después del 2001? Sí, después de eso yo he hecho alrededor de seis grabaciones más, algunos sencillos también, que es lo que se está grabando ahora, y también hemos hecho como 2 grabaciones en video, un live performance. Y tiene una escuela también, ¿no? Sí, tengo una academia de música en el pueblo de Vega Baja, donde soy. Le damos clases individuales, desde niños hasta adultos, guitarra, piano, bajo, batería. También damos clases online. Cuéntame un poco de su papá y cómo lo inspiró para que usted también se hiciera sacerdote y que también se metiera a la música. Mi padre no solamente fue mi padre, digamos mi padre carnal, fue también mi padre espiritual. Mi papá nos presentó el camino del bien. Fue muy responsable en presentarnos lo que es Cristo, lo que es Dios, lo que es la moral, lo que es la integridad. Y en la música, pues yo nací viendo a un padre que, siendo pastor, pues tocaba su guitarra. Así que pues ellos desde muy niño empezaron a regalarme instrumentos de guitarra, y eso fue marcando mi vida. Yo creo que mis padres se encargaron de sembrar en mí el amor hacia la música, el amor específicamente por el instrumento de la guitarra, porque constantemente sus regalos eran instrumentos de la guitarra. Yo digo que definitivamente no hay nada mejor que establecer una relación con Dios. Y otra cosa bien importante, tengo que agradecer de que la guitarra me ha abierto puertas. He visitado países, he tocado para gente que nunca imaginé. Así que la guitarra es un vehículo. ¿Con cuáles músicos famosos ha trabajado? En Estados Unidos he trabajado y realizado grabaciones como organista bien famoso como Brian Charet, como Pat Bianchi, que era el organista de Pat Martino, músicos como Jim Jackson, un baterista bien famoso, Vince Hector. Es que, bueno, han sido muchos años. Tuve recientemente la oportunidad de dedicarle una pieza. Yo hice el himno nacional de Puerto Rico, la borinqueña. La hice en una armonización en versión de jazz, y pude dedicárselo a uno de mis guitarristas que fueron inspiraciones, a José Feliciano. Eso fue un momento bien especial para mí, estar frente a una persona que yo he admirado desde niño, que yo pudiera dedicarle esta pieza. Yo te diría que Dios me ha abierto muchas puertas, festivales internacionales en Estados Unidos también, los diferentes jazz clubs
en Estados Unidos que he visitado, que pues al pasar de los años se pasa alguna información de tanta gente que uno ha podido conocer en este ambiente de la música. Mike, sin embargo, Puerto Rico creo que todavía no está muy de amigo con el jazz, porque ahí lo que más domina en Puerto Rico siempre es la salsa, el reggaetón. Puerto Rico tuvo por muchos años, por más de 25 años, Puerto Rico tuvo un festival internacional de jazz que era promovido por la Heineken, se llama Heineken Jazz Festival. Puerto Rico es una cuna que se toca mucho jazz todavía en los diferentes clubes, pero bueno, tenemos que reconocer que la salsa es la música patria, la música original de Puerto Rico, así que son mucho más los salseros, son mucho más los que ejercen la salsa en Puerto Rico que el jazz. El jazz es un núcleo pequeño de músicos que están trabajando en ese género. Y el reggaetón también resalta mucho mundialmente, ¿no? El reggaetón, pues, esa es otra esquina, como yo digo, donde pues, lo fácil atrae mucha gente. Y eso, pues, la nueva generación de jóvenes están escuchando mucho el reggaetón, pasando por encima de la música autóctona de Puerto Rico, que son los seis chorreados y lo que se llama seis chorreados, los seis fajardeños, las danzas, las plenas. Todavía pues hay mucha gente que lo practica, pero de verdad que hay que reconocer que el reggaetón pues ha arrasado en la nueva generación, lamentablemente. Y te digo lamentablemente no por el ritmo, sino por el mensaje que el reggaetón lleva. Un mensaje totalmente inmoral, un mensaje totalmente en contra de los principios y los valores cristianos y que lamentablemente denigran también mucho a la mujer. Así que yo no estoy en contra del ritmo del reggaetón, estoy en contra de la letra y de los que escriben esas letras tan maléficas. ¿No hay ningún cantante ahí que se expresa cristianamente con ese ritmo? Sí, entiendo que debe haber algunos que otros. Hay un par de ellos que están haciendo ese ritmo con los temas sacros, con los mensajes positivos. Eso hay que reconocerlo, pero son los pocos. ¿Qué mensaje tendría usted para cualquier joven o para cualquier persona que lo está viendo ahora y que está pensando, ay, jazz? Yo tengo un lema en mi academia de música y lo comparto contigo y con la gente que están viendo este video. Siembra música, cosecha armonía. Porque hay cosas que parecen música, pero no son música. Así que yo invito a los jóvenes que se enfoquen en lo que realmente es música y van a cosechar, y a los padres que puedan sembrar esa semilla de la verdadera música en sus hijos y les aseguro que van a cosechar armonía. ¿Quiere mandar un saludo para su familia, su gente en Curazao y a todo el mundo que lo está viendo ahora? Un saludo a la familia Arroyo, a Melania, a Melissa, Tabitha, mis sobrinas, Kurt, todo el clan. Y todos mis sobrinos que están allá, la familia Arroyo, mis hermanos, Johnny, Osmar, cariñosamente Osti. Yo les envío un abrazo muy fuerte a todos ellos, que lo extraño el Nasigori, extraño la Testalaira, extraño el diente de cachó y espero pronto ir por allá a la familia Zimmerman, que es la familia por parte de mi mamá. Un abrazo para todos y a la gente que están viendo este programa en Panamá y en otros sitios, pues un abrazo y les deseo muchas bendiciones y gozo. Como dice Mike Arroyo, siembra música, cosecha armonía. Gracias por su sintonía y un gran saludo para todos los que nos siguen a través de tropicalmoontv.com. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Chao.